Mesa también afirmó que en caso de llegar al gobierno impulsará una investigación de las supuestas irregularidades durante los 14 años del MAS en el poder. Afirmó que hay responsabilidad de Luis Arce en el caso del Fondo Indígena y de Evo Morales en el fraude electoral, pero que no son los únicos casos que deberán investigarse. Si usted es presidente, ¿seguirá el juicio contra Luis Arce por el supuesto daño económico en el caso del software de la gestora pública? Yo diría que es uno de los elementos. ¿Cómo se construyó el Palacio de Gobierno detrás del viejo palacio? ¿Cómo se construyó el edificio del Palacio Legislativo? ¿Qué pasó con el Fondo Indígena? En el caso del Fondo Indígena tenemos el escándalo, Gabriela, de que se han entregado cheques a cuentas personales de dirigentes masistas en vez de hacerlo al Fondo Indígena en su conjunto. Por lo tanto, me temo que no va a ser un solo tema. La responsabilidad de Luis Arce Catacora es muy importante en el caso del Fondo Indígena porque quien firmaba los cheques tenía que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa del ministro, pero también habrá que analizar la responsabilidad del gabinete y del propio presidente. ¿Y usted será el denunciante? El presidente pedirá una investigación. El presidente establecerá un equipo de investigación que presente los elementos al Ministerio Público. El Ministerio Público deberá formalizar la acusación y establecer el mecanismo de juicio de responsabilidades. En el caso del presidente, en el caso de los ministros ya no. Eso es un buen punto. Ahora el ministro, si ha cometido un delito, va directamente a un proceso penal regular. El MAS ya se considera ganador, sin embargo, y en primera vuelta. Tanto así que hace algunos días atrás Evo Morales anunció que regresaría al país por Yaecuiba al día siguiente de la victoria de Luis Arce. ¿Qué opina usted ante esta posibilidad? Primero que eso no va a ocurrir, así que va a tener que pensar en volver al país por la vía que sea para rendir cuentas de sus actos, que esto es lo más importante. Yo quiero subrayar, Gabriel, algo fundamental. Yo soy el único candidato que en vez de pensar en si el señor Arce estaba calculando encuestas de manera ilegal o no, le ha abierto un proceso judicial a Evo Morales acusándolo de fraude como autor intelectual del fraude de 2019, de carácter penal y de carácter civil. Eso significa reparación de daños de todo lo que ha perdido el país, 217 millones de bolivianos en la elección. Por lo tanto, si el señor Morales va a volver, tendrá que volver para rendir cuentas de todas las cosas que ha hecho y de muchas otras que todavía no se han investigado y que tienen que investigarse en sus 14 años de gobierno.